tiempo, no aguantaba. La pizza y la pizza. No, ella no puede salir. El 16 de abril de 2016 marcó la vida de los ecuatorianos, pero sin dudarlo también puso al descubierto una realidad incómoda. Nuestro país no estaba preparado para enfrentar un terremoto de la magnitud que estremeció los cimientos y provocó el daño más catastrófico de las últimas décadas. A partir de este momento, no solo recordaremos aquel sábado cuando el reloj marcaba las 18 horas con 58 minutos, este documental busca además poner en evidencia la necesidad de aprender de esa historia para que no se repita y darles a conocer el comportamiento de las placas tectónicas que atraviesan nuestro país, la influencia que tienen en las diferentes regiones y además aprender de naciones como Chile, cuyo país es uno de los más sísmicos del mundo entero. Esto es RTW 24, periodismo investigativo con resultados. Soy José Toledo. Aprender de las tragedias evitará que el daño sea mucho mayor. Estas fueron las primeras imágenes que impactaron al Ecuador aquel 16 de abril del 2016. Jorge Patiño y su esposa Teresa se casaron hace 23 años. Él, nacido en Ancón, hizo su vida en Guayaquil y luego de un noviazgo de 8 años, formaron un hogar con sus 2 hijas, Andrea y Melissa. Teresa lo recuerda como un padre y esposo dedicado por entero a su familia. Una impotencia de saber que él ya no está, que el padre de mis hijas y mi esposo ya no está con nosotros. Aparte de lo económico, su presencia me hace mucha falta. Es fundamental para él, era todo para nosotros. Yo tengo un momento de paz y de tranquilidad. Recuerdo a cada momento sus cosas, su forma de ser, su forma como él era. Un buen esposo, un hombre trabajador, un hombre responsable. Teresa es una de las sobrevivientes del terremoto. Ella estaba junto a su esposo en el vehículo que él conducía por la Avenida de las Américas de Guayaquil a la hora fatídica. Teresa Rodas Ortega recuerda que pocos días antes habían viajado de vacaciones junto a sus hijas, sin saber que esa sería su despedida. Ese día él pasó todo el día aquí en la casa. Incluso hablamos de que queríamos para el almuerzo y hicimos como una votación. Entonces ganaron ellos, yo quería otra cosa, pero ganaron ellos y comimos lo que él quería. Entonces él quería cazuela, le gustaba la cazuela. Se me vino algo a la mente y le pregunté, le digo, Georgie, ¿tú crees en el destino, que uno nace con un destino o uno hace el destino? Y él me dijo, yo lo único que sé es que uno nace, crece, reproduce y muere. Eran las 18 horas con 58 minutos de aquel 16 de abril del 2016. Según el Instituto Geofísico, a esa hora se registró un terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter. Los efectos del movimiento telúrico fueron cada vez más fuertes. Y pese a que Pedernales, en la provincia de Manabí, había sido el epicentro, en Guayaquil también se sintió de manera violenta. Era el inicio de los 48 segundos de terror. Y entre otros daños, el terremoto provocó el colapso del paso a desnivel de la Avenida de las Américas.
Él me dijo, ves un temblor fuerte, esas fueron sus últimas palabras. Y a lo que estábamos así, el carro se viró y ahora sé que es el paso desnivel que se cayó encima de nosotros. Yo estaba acostada con un muro que me daba aquí en mi nariz, en mi cara, que yo sentía que me ahogaba. Yo sentía que me moría ese rato porque me faltaba la respiración. Y lo que yo hice fue como que acostarme más y alar la palanca del carro, y gracias a Dios que el asiento del carro se dio y se fue para atrás y el muro ya me quedó aquí en el pecho. Y en ese momento pude verle a mi esposo su brazo, su camiseta, y yo lo único que le toqué fue su brazo y le dije, Georgie, ¿cómo estás? Yo no me contestó. Yo tuve que sacar de la puerta del carro no sé qué eran, algo del carro, no sé, la puerta, eso que va ahí entre el carro, que es como una felpa, que la sentí así, para poder por un hueco sacar mi mano y decirles que yo estaba ahí para que me saquen. Y ahí dijeron, hay otra persona ahí, y dice, vamos a ver. Entonces, ahí cuando me estaban sacando, yo le decía que mi esposo estaba al lado, que por favor lo ayuden a él, que él estaba herido. Y yo los vi que entre los dos que estaban ahí sacándome, se hicieron así que no podían hacer nada por él. En su casa, Andrea y Melissa bajaron despavoridas de su cuarto y de inmediato trataron de comunicarse con sus padres. Yo bajé, todo esto temblaba. Todo esto temblaba. ¿Estabas con tu hermana? Sí, yo bajé con mi hermana, bajamos a coger el perro y ella ya lloraba. Yo le decía, tranquila, tranquila. Y yo salí hasta la puerta, yo veía que los postes se movían, veía que el vecino estaba afuera. Y yo decía, esto es bien fuerte. Y en ese momento mi miedo se quedó. O sea, no es como cuando ya pasan las cosas, sino que mi miedo se quedó aquí adentro. Y era como una desesperación. Y yo comencé a llamar a mi mami y yo le había escrito a mi papi por celular unos minutos antes. Lo que hice fue comenzar a llamarlos y ya no entraban las llamadas, ya nada. Cuando yo comencé a leer en redes sociales y un amigo me dice, todos estamos bien, solamente que el puente de la Laica se cayó. Pero yo jamás, nunca en la vida me imaginé que mis padres iban a estar ahí. A esa hora, Jorge Patiño ya había fallecido de contado. Yo, tanteando con las manos, cogí mi celular y yo estaba llamando a mi cuñado, el hermano de él, pero no me entraba la llamada al celular de él. Yo cogí el celular y comencé a llamar. Y la única llamada que me entró fue a mi casa. La peor llamada que le pueden hacer a alguien, porque fue una voz en la que casi no podía ni respirar, diciéndome que habían tenido un accidente. O sea, fue como una pesadilla, todo el mundo me llamaba, todo el mundo me preguntaba, yo no sabía nada hasta cuando regresó el señor y yo le rogué así, le digo, por favor dígame qué le pasó a mi papi, dónde está, quiero verlo. Él no me dijo nada, se quedó callado, yo lo obligué a que me dejara bajar, porque no me quería dejar bajar, la cogí a mi hermana y caminamos alrededor del puente. O sea, nosotros caminábamos por ahí, la gente obviamente no respetaba ese momento porque empezaban a tomarnos fotos y yo le tapaba la cara a mi hermana porque igual ella es pequeña. Yo decía, no, ese no es el carro de mis padres, ese carro estaba totalmente destruido, el carro de mi papá no era enorme, pero era más grande que un auto y el carro estaba totalmente destruido. Me parecía imposible creer que mi papi estaba ahí. Y en ese momento lo que yo hice fue comenzar a llorar, pero sin creerlo. O sea, es como un llanto que uno no lo cree, no lo asimila, sino que más bien simplemente tenía miedo. Teresa se salvó de morir. Por poco queda paralítica de no ser por la oportuna operación que se le practicó. Y después de un largo tratamiento, logró volver a caminar. Sin embargo, su vida nunca volverá a ser la misma sin su esposo. Sus hijas, Melissa y Andrea, lo añoran cada día.
Justamente esos mismos 48 segundos de terror lo sintieron en la provincia de Manabí. Decenas de imágenes captadas por cámaras de seguridad evidencian la violencia y la fuerza provocada por el rompimiento de las placas tectónicas, la Nazca y la Sudamericana, cuyas réplicas se multiplicaron. Estas imágenes, captadas por el equipo periodístico de Milton Moreno, reflejan la magnitud del desastre. Las primeras víctimas, rescatadas de los escombros, eran retiradas en medio del asombro y dolor de los propios socorristas. Como este forense, muchos tenían la triste tarea de ingresar entre los restos de las estructuras que colapsaron en búsqueda de cuerpos atrapados. La confusión era general. Los bomberos y voluntarios intentaban organizarse. Los angustiados familiares llegaban a los diferentes barrios devastados por el terremoto preguntando por sus allegados. El ir y venir de las ambulancias era constante. En las instalaciones de la Fuerza Aérea de Manta se improvisaron centros de socorro. Decenas de heridos fueron trasladados a otras ciudades en aviones de carga de la FAE y también del Ejército. Pero, ¿qué pasó aquel 16 de abril? Ecuador tiene etapas donde una década o 2 décadas pasa muy activo sísmicamente, luego descansa, asimismo unas 2 décadas, y luego se reactiva. A la final, cada 50 años aproximadamente, porque nada de esto es exacto, aproximadamente cada 50 años el Ecuador se reactiva sísmicamente. El terremoto de Pedernales el 16 de abril no es un evento aislado, ya ocurrió anteriormente. Este es un terremoto que se ha repetido en el siglo pasado, tuvimos otro terremoto de las mismas características en el mismo sitio. Efectivamente, el sismo del 16 de abril del 2016 nos ha dejado unas lecciones que nosotros, los ingenieros civiles, no debemos dejar de aprovechar. Esas lecciones nosotros, los ingenieros que hacemos cálculo estructural y los constructores de edificios, tenemos que aprender de estas lecciones. Y la lección más importante que nos dejó el sismo para edificios en la ciudad de Guayaquil es que los diseños de algunos de nuestros edificios carecen de un elemento que se llama rigidez. Para explicar al público qué significa esto, un edificio cuando hay un sismo se deforma lateralmente. Si ese edificio se deforma demasiado, las paredes se rompen. Entonces básicamente eso y otros problemas asociados a la parte arquitectónica de torsión estructural, etcétera, han hecho que algunos edificios de la ciudad de Guayaquil tengan problemas como ya los conocemos. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil cuenta con una tecnología de punta que son sismógrafos y acelerógrafos, equipos que nos sirven para determinar los periodos de vibración dinámico de las estructuras y de los suelos donde están cimentadas estas estructuras. Está claro entonces que es imposible que los terremotos dejen de ser una amenaza real. Lo único que cabe es prepararse y aprender a construir con la más alta gama de estándares. No, ella no puede salir. Hola amigos televidentes, soy María José Toledo. Bienvenidos a Somos Capaces, un programa de perfiles de personas con discapacidad que tiene como objetivo darle a este grupo de la población un espacio para desarrollar sus virtudes, habilidades y con ello crear conciencia en la sociedad sobre la importancia de incluir. ¿Cuáles son los otros sentidos que tenemos? A ver, ¿quién me ayuda? Ya, ¿qué más? Oído, ¿qué más? Muy bien. ¿Qué les quiero explicar con esto? Que hay personas que en realidad no pueden ver, es decir, que tienen discapacidad visual, pero eso no los hace menos capaces o eso no significa que pueden realizar las mismas actividades.
cuando uno escucha ese término, abuso infantil, se lo minimiza, se minimiza el abuso sexual. Lo que se debe decir es abuso sexual contra niños, niñas, jóvenes y adolescentes, porque impacta más, ¿cierto? Y por lo tanto, si impacta más, va a tener mucha más vigencia y va a ser tratado de forma más responsable. La discapacidad es solo una característica y no un impedimento para cumplir objetivos. Todos son capaces de poder desarrollar una actividad que les permita a ellos ser alguien en la vida y poder lograr sus objetivos y ser felices. Para mí es súper importante la familia y tener una buena amistad. El daño que provocan los terremotos en el mundo es directamente proporcional a la cultura sísmica que haya desarrollado el país donde ocurre. Japón, México o Chile, por poner 3 ejemplos de los países más sísmicos del universo, tienen una constante actividad de movimientos telúricos y ellos tuvieron 2 alternativas. O se preparaban de forma integral o simplemente estaban condenados a desaparecer. Viajamos a Chile para conocer de cerca cómo es posible que un terremoto de más de 8 grados en la escala de Richter no haya causado los estragos que en otros países, como Ecuador, por ejemplo. Ayúdeme usted, compadre, pa' gritar ¡viva Chile! La tierra de los zorzales y de los rojos copihue, con su cordillera blanca. Pucha que es linda mi tierra. Cada vez el planeta nos demuestra la vulnerabilidad en la que nos encontramos si no aprendemos a evolucionar de acuerdo al comportamiento de la Tierra. Hay 2 motivos claves: el cambio climático reconocido por la humanidad entera. La aseguradora alemana Munich RS registró un aumento superior al 100% en la recurrencia de siniestros catastróficos asociados a eventos climáticos entre los años 1980 y 2013. El segundo motivo gira en torno a que cada vez la concentración de la población en zonas urbanas es mayor y más aún en suelos ambientalmente sensibles. En Chile, el 74% de sus habitantes están en zonas como estas y no les queda más que adaptarse a esta realidad en la que cada 7 años promedio ocurre un terremoto. Cuando ocurre un terremoto, los chilenos no abandonan los edificios ni salen despavoridos. Ellos se quedan en sus lugares porque, aunque saben que se va a mover muy fuerte, las estructuras no se van a desplomar, no van a colapsar, porque los estándares de calidad para la construcción son altísimos. Los controles y la fiscalización también. Hablamos con los expertos. Está sumamente regulado las zonas donde puedes construir, la norma con la cual puedes construir y los permisos que tienes que tener asociados a la construcción. No puedes construir algo distinto a lo que te aprobó en el permiso de construcción. Yo no puedo vender nada antes de la recepción de un edificio en Chile. ¿Qué pasa, por ejemplo, desde el inicio de la venta? El que vende, el encargado de bienes raíces, él, si es que vende ese departamento de ese edificio y colapsa por un terremoto, ¿qué le ocurre a él? No solamente si colapsa por un terremoto, si colapsa por una causa espontánea, por mala construcción, por mala calidad, las terminaciones tienen 3 años de garantía. ¿Ya? Las instalaciones de un edificio, desde los ascensores, las instalaciones de agua, gas, electricidad, tienen 5 años de garantía y las estructuras tienen 10 años de garantía. Y el responsable es el inmobiliario primer vendedor, es decir, el que financió la construcción del edificio. Fuimos recibidos en la Organización Nacional de Emergencia de Chile, el departamento que es el primero en captar las alarmas cuando ocurre un terremoto, un incendio forestal o un tsunami,
cuya central se ubica en Santiago de Chile. Aquí lo que se hace es monitorear la información que los organismos técnicos especializados van entregando y se reúne y se consolida en esta pantalla que tengo atrás mío. De esta forma hay un equipo de personas que analiza esta información y genera datos para poder entregar a los organismos que tienen que luego tomar decisiones en términos de los comités de operaciones de emergencia. Al mismo tiempo que tenemos una red instrumental, tenemos una red de informadores Mercalli que se llama, que son personas debidamente entrenadas que a través de radio nos transmiten cuál es su percepción del sismo y vamos teniendo una escala de intensidad y una escala de magnitud al mismo tiempo. Su nombre es Mario Sandor, viceministro de Seguridad del Ministerio del Interior, entidad que es la encargada del mando total cuando ocurre una emergencia. Nos recibe en el Palacio de la Moneda. Chile tiene muchos tipos de sismos, o sea, hay de alta intensidad, baja intensidad, media, etc. Pero en realidad, cuando hay un sismo de mucha intensidad, lo primero que se hace es declarar un estado de emergencia, que tiene distintos grados, ¿no? Y los grados de emergencia los decreta el Ministerio del Interior. El viceministro del Interior explica que cuando la gravedad lo obliga, son las Fuerzas Armadas las que toman el control de la emergencia. Las Fuerzas Armadas tienen dos funciones que son muy importantes. Una, todo el orden público, o sea, lo que es controlar inmediatamente después del desastre todo lo que es el saqueo. Chile es un país que tiene una cultura de manejo del riesgo arraigada desde muchos años, no es de ahora, ¿no? Y siempre la cultura chilena está preparada para un caso de emergencia. Por lo tanto, todos los niños saben dónde tienen que ponerse, los lugares de protección de su casa. Es parte de lo cotidiano. Para nosotros la emergencia no es parte de lo extraordinario, sino que es parte de lo ordinario. La Universidad Alemana de Bonn, en su informe del 2015, puso a Chile, al igual que a Japón, como los países de más alto riesgo del mundo entero. De hecho, uno de los terremotos más impresionantes en la historia de la humanidad, con una magnitud de 9.5 grados, ocurrió el 22 de mayo de 1960 en Valdivia, cerca de Concepción, y ocasionó un tsunami que llegó 24 horas después a Japón, y las olas alcanzaron los 5 metros. Armando Cisternas Silva, sismólogo y científico chileno, uno de los más reconocidos del mundo, explica que cada terremoto tiene sus propias características y depende del sitio donde ocurra, hace mayor o menor su impacto. Esas celdas de convección son las partes del agua en que hay agua que sube por un lado y agua que baja por el otro lado. Y eso lo mira usted cuando está calentando el agua. Bueno, lo mismo ha pasado con la Tierra y se forman esas celdas de convección. Y la parte superficial de esas celdas de convección son las placas. Están en la superficie de la Tierra. Así que las placas no son solas, están ligadas, cada placa está ligada a una celda de convección. Y las celdas de convección hacen subir material liviano hacia arriba y material pesado hacia abajo. La Tierra tiembla porque está viva. Los terremotos son una expresión de la vida de la Tierra. Si en algún momento deja de haber terremotos, la Tierra se muere. Su nombre es Dante Pancari, jefe nacional de reconstrucción del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo de Chile. Lo que hacemos es dirigir, coordinar los planes de reconstrucción del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Es una comisión de funcionamiento permanente. Asegura que después del terremoto de Ecuador, una delegación de Chile viajó hasta Manabí y Esmeraldas para constatar el nivel de los daños. Lo que los equipos profesionales del Ecuador señalan es que no tienen procedimientos establecidos que el sector privado mantenga y sostenga en el tiempo, de manera que las construcciones que se hagan cumplen con todos los permisos requeridos y establecidos en vuestras normativas y que existan las instancias de inspección y puedan dar cobertura a la inspección de manera de garantizar que durante el proceso de construcción se cumplen con los estándares de seguridad. Lo que vimos es vulnerabilidad porque muchas de las construcciones eran de carácter irregular y explican en parte la agudeza de los daños que tuvieron.
Cuando ocurren emergencias catastróficas, este organismo se encarga de velar por los damnificados, a fin de que cuenten con viviendas alternativas, luego permanentes, o si fuera el caso, de la reconstrucción de las casas que pueden ser salvadas de ser demolidas. Hemos tenido 3 desde el 2010 en adelante. Tuvimos el 2010 el terremoto del 27 de febrero, a los que se sumaron a posteriores los terremotos de abril en el Norte Grande de 2014 y el terremoto de la región de Coquimbo en el año 2015. El terremoto ocurrido en el 2010 dejó lecciones importantes sobre el uso de suelo. Antes de aquel episodio, habían 3 categorías que se tomaban en cuenta antes de aprobar un proyecto. Hoy, dichas especificaciones o categorías aumentaron a 5. Hemos mostrado ejemplos de lo ocurrido durante y después del terremoto del 16 de abril. Las lecciones que nos dejó el movimiento telúrico son innumerables, pero quizá la más importante es empezar una preparación, una cultura sísmica que involucra a toda la sociedad en su conjunto, no exclusivamente de autoridades. Solo con una campaña integral, orientación y fiscalización a las obras con leyes que se apliquen de manera estricta, hará posible que el Ecuador enfrente de mejor forma una emergencia de esta magnitud que se volverá a repetir. Este documental es apenas una parte de lo que mostraremos en futuras entregas, porque del terremoto aún queda mucho por contar y también de aprender. Hasta entonces, soy José Toledo. ¿Algún temblor fuerte? Esas fueron tus últimas palabras. Llevo tiempo, no aguantamos.